Decirles que estamos conectados a través de las redes sociales, en el WhatsApp de Radio Polar usted puede estar interactuando, está saliendo la franja, ¿no?, del número de celular en el cual se comunica, saludar acá a Rosa María, a Silvana Gómez, a Marcela Ávila, a otra Marcela también, Leiva, a Juan López, a Isabel López, que están en sintonía de esta última conexión hoy día hasta las 11 de la noche. Y ya lo decía, el flamante presidente del Consejo Regional, por fin resultó, pues Miguel, ¿ah? Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches a este late. Un placer de estar contigo cada día. ¿Cómo estás? Por fin resultó. ¿Cómo ha sido esta primera semana? Intensa, me imagino, en la presidencia del CORE. Absolutamente, con una intensidad bastante grande, porque había que empoderarse, digamos, lo que significa la responsabilidad del sistema administrativo de manejo. Hemos tenido una serie de reuniones, ya un par de veces con el intendente igual, y con mucha actividad, producto de que esta era una semana en el mes que habían bastantes proyectos, habían bastantes cosas hoy día de resolver, así que estamos empoderándonos del trabajo y tratar de ver qué es lo que podemos hacer y aportar, digamos, a que en la línea de lo que queremos es que se genere, digamos, un mayor nivel de decisión en Magallanes, eso en definitiva. Miguel, si hay una cosa que me hace clic de tu actuar en la vida y de tu acción política, es tu consecuencia. Yo soy seguidor de tus columnas en El Pingüino, y tu consecuencia te digo porque tú eres crítico en el momento que hay que ser crítico con el gobierno, pero cuando las cosas se están haciendo bien, también dices que las cosas se están haciendo bien. Hoy día esa sinceridad se ve poco en la política, hay miedo, hay censura en algunas partes, porque tú dices las cosas tal cual como son. Es cosa de leer tu columna los domingos y a mí me encanta, es lo primero que hago cuando leo El Pingüino. Entonces, ¿qué crees tú que está sucediendo? ¿El ser tan honesto en la acción política es mal visto? O sea, yo creo que a poquitito se está entendiendo más y yo creo que hoy día las personas que actúan con un nivel de consecuencia que lo tendrá que juzgar la ciudadanía por el tiempo que a uno lo conoce, esas son las señales que espera la ciudadanía. Yo, Alejandro, te puedo decir que yo estoy convencido absolutamente que la gente es una falacia absoluta que la gente no esté interesada en la política. La gente está interesadísima en la política, pero de la misma manera que está interesadísima en la política, requiere de señales potentes de quienes nos dedicamos a hacer política, en vez de que vean de que en realidad nos desprendemos de nuestros propios intereses y vamos en virtud del bien común, que es lo que debería abrazar toda la gente que hace servicio público. Claro. Y eso a costa, digamos, de generar, digamos, condiciones de repente complejas. Yo creo que yo no logré, digamos, hace 2 años en el Consejo Regional hacer una conexión con la mayoría de votantes del Consejo Regional, pero hoy día he tenido, digamos, la verdad que un respaldo abrumador del Consejo, de 14, 13 personas manifestaron su voluntad de respaldarme, y eso para mí es muy importante, porque no tiene que ver tampoco con mi persona, tiene que ver con la consecuencia y con lo que yo trato de defender, que en definitiva es que las decisiones en Magallanes las tomemos nosotros, o cuando se tengan que tomar decisiones nos tomen en cuenta, y eso no está pasando. Y yo creo que en definitiva, cuando eso no pasa, la gente se siente absolutamente defraudada. Y ahora, para poderle responder a la confianza a la gente, uno tiene que decir cuáles son las verdaderas atribuciones que uno tiene. Porque si yo voy y parto diciendo que voy a solucionar una cantidad de problemas y voy a hacerlo todo, el tiempo me pilla, no lo voy a poder hacer, y en definitiva miento. Entonces, preferible, yo digo, me preguntan algo, yo digo, esto se puede hacer, o esto creo que no se puede hacer, o vamos a dar la pelea por hacerlo, pero no les aseguro nada. Y yo creo que a la larga la gente se tiene que acostumbrar a escuchar eso, porque si no, se escuchan puras respuestas fáciles, pero que en definitiva no se concretan. Y eso es de alguna manera el problema que tiene la credibilidad en la política, aparte del tema de las platas, digamos, en la política, de la plata y la política, que nos ha dejado, digamos, una situación desastrosa, digamos. Claro, pero ese es el punto, Miguel. Tú y yo somos hombres de la política. Yo pertenezco a un partido, no tengo por qué negarlo. Claro. Tengo hambre política todo el día. Entonces, pero no por eso nosotros también vamos a ser políticos. Mala política, no somos corruptos, no hemos robado, ¿me entiendes? Claro. No todos son iguales, no todos están en el mismo saco. Entonces ahí la gente también tiene que investigar. El problema es que lamentablemente, y yo también creo que es una cosa que no es muy popular decirla, pero la gente que se dedica a la política por un buen sentido del servicio público es mucha.
lamentablemente lo que se conoce son los malos ejemplos, porque esos son los que se le da mucha información a la gente, sale mucha información, pero de la gente que hace un nivel de consecuencia política, yo creo que de hecho tampoco es patrimonio de un sector. Yo creo que efectivamente tenemos que acostumbrarnos a encontrar de que de repente puede haber gente que no piensa igual que uno, pero que tiene buena intención. Y eso es como el definitivo. ¿Qué te pareció la ley Mordaza contra los periodistas que aprobó el Congreso? Me parece cualquier ley que impida, digamos, ese tipo de situaciones, la libertad de prensa es absolutamente atentatoria contra la libertad de expresión. Y yo creo que es importante, porque lo que yo creo que lo que tenemos que mejorar es que uno no livianamente, de repente se permite que livianamente se levante en juicio a las personas y se les ensucie y después no se les puede limpiar. Claro. Pero eso tiene que ver más que con leyes, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el buen deseo de hacer buena política, y yo creo que eso es lo que nos falta a todos. A mí me llamó la atención, sí, profundamente, que Alejandro Guillé, siendo un hombre del periodismo, uno de los periodistas más destacados de Chile, haya votado a favor de esta ley. Diciendo después que le pasaron un gol, si él tiene asesores, igual que todos los senadores, que le pueden leer las leyes. Lo que yo pienso es que ese es el problema del factor de la política. Yo creo que uno tiene que responsabilizarse de su opinión, hacerla presente, y cuando esos asuntos uno lo tenga que defender frente a la comunidad, creo que hay que hacerlo. Y decir, digamos, después que las cosas están hechas, mire, es un problema que me sobrepasó, definitivamente es poco serio, porque una persona que tiene tanta cantidad de recursos para asesorarse, eso está bien para un consejero regional, para un concejal que diga que no puede emitir una opinión que de alguna manera tiene una descalificación porque no tiene una responsabilidad de carácter legal. Pero yo creo que para una persona que tiene tantos recursos no debe ser. Y en definitiva hay que plantear lo que uno cree. Yo creo que he aprendido en la política, que yo llevo en la política desde que tenía 14 años, toda una vida. Yo he aprendido en la política que, claro, uno cuando dice que no, o cuando encuentra que algo está mal y lo plantea, o cuando de repente tiene que decir una cosa que no es popular, eso la gente en su momento, quien sabe, la gente dice, pucha, mire lo que dijo. Pero con el tiempo, cuando la gente es reiterativa y se da cuenta que tú le dijiste la verdad, la gente lo reconoce. Y yo creo que en eso la gente no se pierde, la gente es muy inteligente para darse cuenta que a pesar de que de repente uno le diga no precisamente lo que quiere escuchar, de todas maneras toman en cuenta tu opinión porque sabe que estás diciendo algo fundamentado. Sin duda. En estos últimos días, Miguel, yo estaba conversando con algunos diputados del Partido por la Democracia, porque yo estoy en contra, tenazmente contra otra vez la detención bajo sospecha. Para mí es volver a la dictadura eso. O sea, ahora hay que salir con carnet también a la calle. ¿Tú crees que esa es la forma de avanzar en democracia? Bueno, en definitiva yo creo que todo este tipo de leyes, y vuelvo a insistir, yo creo que pasa por un tema de que cómo nosotros sentamos en una mesa de discusión a la sociedad, pero sacándonos todas las complicaciones que nos traen nuestros propios intereses. O sea, independiente de lo que nosotros pensemos, nosotros tenemos que ver ese tema como un tema complejo. Hoy día el nivel de desconfianza en el país es inmenso de grande, y con esto lo que estamos haciendo es tratando de justificar de repente que con esa ley vamos a solucionar un problema que realmente no tiene solución si no lo enfrentamos desde el punto de vista de la globalidad de la sociedad. Exacto. Y yo creo que lo que tenemos que apuntar, y que el Estado debe apuntar y el gobierno debe apuntar fundamentalmente a la gente que estamos formando hoy día. Si esto no tiene una solución de la noche a la mañana, yo creo que tenemos que estar apuntando a los niños que están en edad de preescolar, o que están iniciando la vida escolar, de tal manera que esa gente salga con una formación diferente a la que hemos tenido. Proyectos nosotros, como el bloque anterior, lo que escuchabas tú de esos jóvenes. Bueno, sí, los de Chile Emprende, yo los conozco de años, hemos trabajado a Benjamín Faimo, y sobre todo que hace como de cabeza de ellos acá, y es una labor pero interesantísima trabajar con las habilidades blandas de los colegios, de las mismas empresas. Sí, claro. Yo sé que el sindicato de NAP hace un par de años atrás hicimos una gestión con ellos, y ellos pudieron trabajar con jóvenes, digamos, recién ingresados. O sea, me parece que hay un montón de gente joven que hace un trabajo interesante que muchas veces no se conoce. Más se conocen las malas noticias que esta. Por eso yo felicito, digamos, el hecho de escucharlos acá, porque tengo yo la mejor impresión de esa organización. Son un aporte para la vida. Sí. Y herramientas para la vida están entregando. Miguel, con esa consecuencia política que te lleva, hoy día, cuando se cumplen 2 años y un mes del actual gobierno de la Michelle Bachelet, cuando pones en una bolsita, en una balanza, y haces tu autoanálisis o evaluación, ¿hay más cosas buenas o malas en el gobierno? O sea, si a mí me dicen en la balanza, tendríamos que ver específicamente. Yo te digo que hay cosas que hoy día no se notan, pero que en un par de años más se van a notar y que son muy buenas. ¿Y que se han comunicado mal, crees tú? Yo creo que se han comunicado mal, y lamentablemente hemos tenido otras cosas que, no siendo tan importantes, pero siendo graves,
nos han enturbiado, digamos, todo el ambiente que tiene la presidenta y todas las intenciones de reformas profundas en el Parlamento. Más allá de las diferencias que puedan haber, nadie puede negar que se han establecido discusiones a nivel profundo en el tema de la educación, en el tema laboral, más allá de cómo hayan podido salir o no, pero se están discutiendo, se discutieron una serie de cosas, la ley de la interrupción maternal, hay una cantidad de cosas enormes que Chile no se atrevía a discutir y hoy día se han discutido en el Parlamento. O sea, el saldo más positivo. O sea, desde el punto de vista de los temas que se están tratando en el Parlamento, es lo mismo que está pasando hoy día con el tema de la Constitución. O sea, alguien podrá negarse, o sea, porque ya se le empieza a encontrar y digamos, dejar inmediatamente que esto no es nada más que un populismo. Yo la verdad es que no me voy a sumar a esa situación si dentro de esta nueva convocatoria para establecer una nueva carta fundamental existe un tema tan importante como la descentralización. Y yo me meto y voy a participar activamente porque creo que es la solución, porque este país está enfermo de la centralización. El poder central tiene asfixiadas a las regiones. Sin duda. Entonces yo creo que una de esas cosas me voy a convencer y voy a participar en esa situación siempre y cuando la nueva constitución establezca como una columna vertebral el tema de la mayor decisión para la región y la regionalización, que dicho sea de paso llevamos 200 años y hemos avanzado poco. Poder para las regiones, sin duda, estoy muy de acuerdo contigo. Y en base a eso, Miguel, ¿qué opinas de la hora patagónica? Quizás se puede hacer algo tú como presidente del Consejo Regional, oficiar, salir a las calles, hacer ruido. Mira, o sea, yo hoy día hablaba con estos chicos que son del norte, Sí. el bloque anterior, y decían, nos afecta a nosotros también. Y a los magallánicos. Hay un estudio del libro de Mauricio Vidal Guerra, del alza del gas, que habla de la hora patagónica, donde dice que en el servicio médico local las tasas más altas de suicidios se producen en invierno en Magallanes a nivel nacional. Sí, lo que pasa es que eso la gente le quiere colocar un mantel, fíjate Alejandro, yo creo que efectivamente el tema de la salud mental en Magallanes se ve inmensamente afectada con la hora que nos quitan, digamos. Y yo creo que efectivamente hay un tema, yo lo escribí, hice un artículo sobre esto, lo planteé claramente porque a mí me pareció insuficiente las respuestas del ministro Pacheco respecto a eso. Viene O sea, me dijeron que viene el 24. decir que se va a estudiar, decir que vamos a gastar más plata en estudio para saber de que eso los afecta a los magallánicos, no es el único país en el mundo que tiene diferentes uso horarios. Y a mí me parece que un poco de respeto hubiera significado, ¿sabe qué? Vamos a preguntar a la región que está más afectada qué es lo que va a pasar, y no que nos vengan a sobre hechos consumados. Por tanto, esas son decisiones gubernamentales de mi gobierno, al que yo adhiero, que yo no lo voy a sostener y no las voy a respaldar porque yo creo ese es un poco el o tema de la asesores credibilidad. diciendo que el banco, que el colegio son me puras parece leceras, me parece que es un tema absolutamente abordable, pero yo lo que sí creo, Alejandro, es que en esto tenemos que sacarnos absolutamente los intereses de carácter personal, fundamentalmente a la gente que son líderes de opinión, que son parlamentarios, que son alcaldes, que son gobernadores, que son consejeros regionales. Todo el mundo tiene que estar en la misma pelea. Cuando tú mencionas el tema del gas tuvo un éxito relativo importante porque toda la comunidad estuvo detrás. Pero resulta que si hay gente que la entrevista acá y dice, bueno, en realidad a mí me da una hora más, una hora menos, no es lo mismo. Claro, es salud mental, hombre. Es un tema. El problema está en que nadie quiere reconocer que la gente está más desanimada, claro. Que hay un montón de situaciones que de repente la gente no la ve o no se da cuenta, pero que nos afecta, nos afecta. Yo la verdad es que creo que el horario que tuvimos el año 2015 fue realmente muy reconfortable para Magallanes, claro. Y no veo por qué nos quitan la posibilidad de que nosotros como magallánicos tengamos eso. Entonces a mí me parece absolutamente atendible y bueno, yo obviamente voy a colocar todo el esfuerzo en las discusiones para decirle que a mí me parece que hay que avanzar en eso. Esa es una manera de respetar ¿Qué acción vas a tomar particularmente con acuerdo del Consejo, una carta a la presidenta? O sea, particularmente nosotros hicimos varias presentaciones al respecto. Yo creo que hay que insistir en ese tema. Yo creo que en la conversación personal, mira, fíjate que yo no estoy tan seguro, Alejandro, mira lo que te voy a decir, que las cartas finalmente lleguen al destinatario. Pero si la presidenta de la República, yo tengo la suerte que, o por protocolo o por cualquier situación, me cuelo al lado de la presidenta de la República, con la cual no hemos tenido ninguna posibilidad de conversar en una cantidad de años enorme, este Consejo Regional, la verdad es que hace 16 años que un presidente de la República no se reúne con el Consejo Regional de Magallanes. Y a mí me parece que si tengo alguna oportunidad, aunque sea en un pasillo, le voy a decir, presidenta, trate de buscar una posibilidad de escuchar a la gente de Magallanes, y no solamente a la gente de Magallanes, a la gente de regiones, porque creo que gran parte del desencanto que existe, no solamente en Magallanes, sino que en todas las regiones del país, es que el centro es el centro y esa es toda la preocupación.
O sea, hoy día Claro. nosotros mismos tenemos situaciones complejas en Magallanes con el tema del clima, así como hoy día está, porque nos pescó como de repente estas bajadas de temperatura y todo lo que ha pasado. Sin embargo, llevamos 3 días con la información que son graves y todo, pero son de Santiago. O sea, Claro. vive preocupado del centro del país. Y a mí me Y parece no hay que noticias de regiones, nada, no, olvídate. hoy día Claro. nadie va a preocuparse de regiones. Entonces, Sí. es lo que yo quiero plantear y no te quepa ninguna duda que todas las posibilidades que tengamos de incidir en tratar de replantear y tratar de reforzar la idea de que el ministro estudie la posibilidad del cambio de uso horario, lo vamos a hacer porque yo estoy convencido que es la opinión además de la mayoría de los magallánicos. Sin duda. Miguel, vamos a un poco al tema político municipal. El año 2012, en la primaria de Juan Morano y Emilio Bocassi, finalmente gana Bocassi por 21 votos. Tú tomas un rol protagónico después de eso, te unes a ese bloque de la nueva mayoría, ex Concertación. Fuiste vocero, creo, en algún minuto también del Sí. comando de Bocassi, como hombre de la democracia cristiana. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu evaluación hoy día, ya a 4 años casi de cumplirse del gobierno de Bocassi? Mire, yo la verdad es que lo que tengo que decir de que, en primer lugar, yo contar la historia por qué fue. Yo era presidente comunal del Partido Demócrata Claro. Cristiano en Punta Arenas. Y cuando fue una campaña muy reñida, fue una campaña muy, como te dijera yo, peleada, y obviamente el resultado electoral indicó que Emilio ganó por 21 votos, y había una desazón y una situación de que es lo que pasa, digamos, inclusive internamente en los partidos y en las coaliciones, Ujú. y que es una situación que nos tiene complicados. Yo te digo, yo soy el primer hincha de las elecciones primarias, pero también entiendo que las elecciones primarias tienen un resultado y que tienen una consecuencia. La Claro. consecuencia es que los que pierden se van para la casa. Y tienen que sumarse Y al que ganador. Bueno, yo lo que hice fue exactamente lo que en mi conciencia me parece que corresponde. Me fui al comando del ganador, que era el candidato de la nueva mayoría o de la concertación, y respaldé absolutamente y lealmente la candidatura de Emilio Bocassi. Ahora, sobre la gestión de Emilio, creo que ha tenido en realidad demasiadas complicaciones respecto a una situación que yo creo que obedece de alguna manera a algún descontrol que existe en la misma nueva mayoría dentro del municipio de Punta Arenas. No hemos encontrado nunca una postura, digamos, que vaya afín con la coalición de gobierno y que donde aparezca todo el mundo, digamos, en esas condiciones detrás. Por lo tanto, prácticamente ha tenido que ejercer una administración municipal que ha tenido, digamos, constantemente una gran opinión contraria respecto a muchas cosas. Lo otro es que yo lo que creo que gane quien gane, los alcaldes tienen el derecho de generar una condición que les permita administrar su situación. Y eso me parece a mí que en el caso de Emilio, en particular, mi opinión general es que un gobierno o una administración municipal que llega al municipio, que es comandado por varios sectores de políticos que permitieron en definitiva llegar al 50 y tantos % que se sacó para poder mantener la municipalidad de Punta Arenas, yo creo que esos deberían haber tenido un mayor nivel de participación. Yo, por ejemplo, lo único que te puedo decir es que yo estuve en 3 ocasiones sentado, siendo tú asesor del alcalde, Sí, claro. inclusive, fui a ofrecerle mi concurso, cómo podemos de alguna manera trabajar en forma conjunta. Y yo creo que en realidad, en ese aspecto, creo que nos fuimos demasiado escuchados y la verdad es que se impuso en definitiva un estilo y no sé, ni siquiera podría decir de quién, porque tampoco me interesa entrar a enjuiciar personas, pero sí me parece que fue como un poco cerrada la administración y eso provocó lo que sucedió. Ujú. Ahora, hay hechos que son de público conocimiento, que las gestiones económicas y financieras, por ejemplo, la corporación municipal es una situación que tiene a mal traer a la municipalidad y yo creo que nadie quiere, digamos, que pase lo que está pasando en la Claro, corporación obvio. municipal. Sí, claro. Sin embargo, a mí me parece que lo que falta, digamos, de alguna manera es lidiar con una conexión que se necesita, digamos, en la municipalidad. Hoy día es re fácil plantear, o sea, yo te podría decir, no, mira, yo no comparto porque el nivel de judicialización que se ha utilizado tanto, que existen muchos juicios, mira, la verdad es que yo creo que la gente en Magallanes tiene una percepción lamentablemente no muy buena de la administración de Emilio respecto al tema municipal. Creo que además nos hemos encontrado con situaciones que, por ejemplo, yo, y te lo tengo que decir con honradez, no es un tema menor, pero no es un tema mayor, pero digamos claramente, esto, por ejemplo, que se van los artesanos, que no se van los artesanos, Ujú. que se abre el tema del mercado municipal, que no se hace la situación, hicimos las inversiones para poderlo hacer, no han salido los proyectos. Y a mí lo que me extraña más, y acá no sé si me voy a Pero no le ganar... descontaron 400 millones de pesos de los fondos, o eso No. no es así.
¿De cuál? De la última pelea que hubo, que salió en la prensa. Sí, Que el alcalde pero ese es el tema que tiene que ver con el film. Pero yo estoy ¿Pero hablando... esa plata se va a reponer para Punta Arenas? Espérame, yo lo que estoy hablando es que yo tengo ahí una postura diferente que yo la planteé ese día en el Consejo y yo tomé una decisión de apoyar, digamos, en la voto de la moción porque había que aprobarle la plata, digamos, A Punta Arenas. Pero sí se puede, y eso tiene rectificación respecto a retrotraerlo porque en junio se va a hacer una evaluación de cómo se avanza en el film. Pero lo que yo quería decir es fundamentalmente una cosa, Alejandro. Cuando, por ejemplo, nosotros hemos tenido la posibilidad de generar proyectos del municipio importantes para desarrollar, a mí lo que me extraña es que los proyectos no se hayan terminado a tiempo y con todo. ¿Sabes por qué? Porque los aparatos técnicos no le echemos la culpa a que Emilio Bocasi nos llegó ahí. O sea, yo encuentro que los cuadros técnicos que tiene el municipio de Punta Arenas hoy día y que nos han presentado de repente un buen nivel de gestión, tienen que ver fundamentalmente con gente que lleva muchos años ahí. Claro. Entonces me pregunto, ¿por qué antes había un mayor nivel de... O sea, yo lo que te puedo decir que en los últimos años, y curiosamente yo quiero pensar de que es así, porque no creo que haya habido una mala intención, pero si uno pudiera justificar el nivel de inversión del municipio de Magallanes hasta hace 7, 8 años atrás, era de un 80%. Claro. Hoy día alcanzamos a llegar a escasamente el 48%. Claro, Entonces, y no es proporcional, porque en Punta Arenas vive el 85% de la población regional. Ese es un tema complicado. Entonces, cuando se trató el tema del FRIL, y que yo te lo quiero decir con mucha honestidad, que yo tuve una... Mire, ¿sabes qué? Yo creo que, Alejandro, nosotros lo que tenemos que hacer es colocarnos de acuerdo con los municipios, con el gobierno regional y establecer un sistema definitivo para generarle el empleo a la gente que lo necesita. Yo no creo que tengamos que estar todos los años con el mismo cuento para poder conseguir unos cuantos recursos que medianamente le alcanzan para una cantidad de cesantes menores a las que realmente existen. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos desarrollar programas de empleo más permanentes que permitan de alguna manera algún nivel mayor de tranquilidad? Y quizás, Miguel, entregar herramientas para la vida también, porque no puedes crear planes de empleo que estén pintando colegios toda la vida. Todos los colegios se pintan, los parques. Hay que entregar otras herramientas. Hay que hacerle reiki a la gente, yoga, ese tipo de cosas. Yo prefiero que se hagan ese tipo de cosas. Yo prefiero adicionalmente a eso, Alejandro, que se capacite a la gente. Que hagamos un curso de gafitería, que hagamos un curso de soldadores, porque aunque le tengas que pagar, pero aparte de pagarle, lo capacitáis, lo entregáis para que se pueda defender en la vida. Y no vamos a estar eternamente con la gente limpiando patios o pintando cercos o cortando pastos. Me parece que esa es una situación que tenemos que colocarnos a conversar cómo la terminamos. Pero para poderla conversar, vuelvo a repetirte, se necesita desprenderse de un montón de situaciones. Y lamentablemente este país, porque hay que decirlo con mucha honestidad, el problema que tiene el centralismo, eso por una parte, y la otra que vivimos en elecciones, Alejandro. Vivimos en elecciones, date cuenta, mira, esta elección termina y parte la otra de diputados. Y ahora hay primaria en junio y en octubre. Oye, ¿y sabes qué? Eso atenta porque la gente está hasta acá arriba con la cuestión de la política, ¿me entiendes? Claro. Entonces ojalá la gente lo que quisiera, campañas así, pero violentas de un mes, y no porque ahora todos sabemos, y lo hemos visto, ya se desplegó la campaña municipal, andan ya los vehículos y la gente empieza, digamos, otra vez con la misma. Entonces, yo creo que este país de partida tiene que hacer un estudio respecto a la calendarización de las elecciones en todo el país y en todo orden de cosas. Yo digo municipalidades, consejeros regionales, diputados, senadores y presidente de la República. A mí me parece que el daño más grande que se está haciendo es que los presidentes de la República, cualquiera que sea, no alcanzan a sentarse cuando ya se tiene que estar preparando para salir. Claro. Entonces, hoy día en Chile ya se está hablando de la candidatura de Ricardo Lagos para la nueva mayoría. Pero, dejen terminar a la presidenta Bachelet primero. Pero ¿te das cuenta? Claro. Eso, es que el problema está que ellos creen que si no parten ahora, definitivamente pasa perdiendo. Y nos vamos a encontrar en un par de meses más en esa discusión. Que si votan por Lagos, si no votan por Lagos, justamente era una de las preguntas que hacía. O sea, claro. Yo de verdad te digo... No importa quién sea el candidato. El tema es cómo nosotros salimos bien parados de este gobierno después que tenemos que reconocer que hemos estado súper mal prácticamente en ya el 70% del tiempo que llevamos desarrollándolo. Sí, pues. Entonces, es lo que conversamos, coloquémonos a trabajar y coloquémonos a trabajar en serio. Y cuando hablábamos del tema del FRIL, yo la verdad, y para tranquilidad eso lo planteo, yo no tengo por qué estar mirando de dónde viene un proyecto y quién es el alcalde que lo está presentando. Porque ¿Y de qué partido es? Da lo mismo. Ni me interesa tampoco. Claro. O sea, a mí lo que me interesa es que la gestión se haga. Ahora, hay que decir con honestidad también que hay municipios que han tenido, y tampoco es comparable, porque por de repente comparan, dicen, mire, el municipio 1
para no dar nombre y no herir susceptibilidades, cumplió el 100% de sus proyectos, un proyecto de 50 millones de pesos. Y el municipio 10, no vamos a dar el nombre, presentó 50 proyectos y hizo 25. Claro. Pero no tiene absolutamente nada que ver la magnitud del nivel técnico, del nivel profesional y de todo lo que necesitas acá para el otro. Entonces, esas comparaciones son odiosas. Claro. Y yo creo que nos llevan, digamos, a un plano de situaciones complejas. Pero yendo de fondo al tema municipal y contestándote de frentón, creo que es una elección absolutamente hoy día... y yo la verdad es que lo digo con mucha honestidad, solamente con el olfato que tengo. Creo que es una elección que es absolutamente reñida y de insospechados resultados. Sí, casi como la primaria Bocasi Moreno, una cosa así, creo yo. Porque creo que va a ser así. Miguel, digamos. Ya se nos va el tiempo casi. ¿Cuál es tu evaluación sobre la gestión del diputado Morano como hombre de la democracia cristiana? Bueno, yo creo que Juan en realidad está digamos, generando bastantes iniciativas y varias cosas, pero creo que aún falta mucho todavía. Yo creo que Juan tiene que generar mayor cantidad, digamos, de comunicación. Mira, creo que hay una situación que, no sé si el puro diputado Morano, pero yo creo que la sociedad política en general ha caído. Y no es que a mí no es que no los lea, yo no lo practico mucho porque igual me cuesta un poco el tema de las redes sociales, ¿sabes? Sí. Entonces, de repente la gente cree que colocó algo en las redes sociales y que todo el mundo se enteró. Y la verdad es que yo les diría a todos esos y a los candidatos también, que si bien es cierto, es una herramienta potente, yo le diría que la mayoría de los votantes no lee redes sociales. Claro. O sea, yo creo que en Chile todavía no se gana una elección con redes sociales. Que ayuda, puede ayudar. No digo que no. Pero como complemento. Pero como un complemento. Pero pensar que solamente enfrentando tu difusión por las redes sociales, y yo creo que Juan tiene harto de eso. O sea, comunica constantemente, hoy día reunión de tal y tal cosa. O sea, yo por lo menos recibo de repente bastante iniciativa que él ha hecho en ese sentido. Pero eso tiene que salir en el diario y tiene que salir en los medios de comunicación. Claro. Entonces, porque si eso no es así... es lo mismo que en el resto de las situaciones, pero yo diría que en general los parlamentarios están en un proceso. Bueno, los senadores, todos sabemos que su trabajo recién se empieza a notar en el tercer y cuarto año, quinto, sexto, para que va a ir creciendo para llegar al octavo. Por razones lógicas. Sí. ¿Has hablado los últimos días con Carolina Boich? Sí, hemos hablado. ¿Cómo tomaste la noticia de la presidencia nacional? ¿Estabas en Santiago o acá? No. ¿Tú no viajas a Santiago? No viajo. Dicen que le tengo miedo a los aviones, pero no es cierto. No, a mí me contaron una historia bien íntima, Miguel, que quiero compartirla. Tú eres tan regionalista que me dijeron que una vez tuviste que hacerte una intervención quirúrgica y la hiciste acá, pero no en Santiago por elegir médicos de acá. Me fui a hacer la resonancia a Santiago, pero la operación a la columna me la hice acá en Punta Arenas. O sea, tu regionalismo expele. No, pero no con muy buen resultado. Lo que pasa es que yo creo que en realidad no estoy en contra de la gente que viaje, ni mucho menos, pero yo he ido a Santiago en varias ocasiones yo creo que habré ido unas 10 veces en estos 20 y tantos años que llevo. Hay que seguir dando la lucha por el oncólogo para Magallanes. Sí, yo creo que no solamente por el oncólogo, tenemos una serie de cosas que hacer. Hoy día tuvimos una reunión con el Servicio de Salud y una de las cosas que le pedimos, que queremos una explicación respecto a esta noticia que salió, que el hospital de Punta Arenas es uno de los 10 peores evaluados del país. Noticia que salió expedida del Ministerio de Salud. Hemos tenido alguna tranquilidad por parte de la respuesta que nos ha entregado la directora, porque en realidad más que nada es un tema de carácter administrativo y no práctico ni de atención, pero de todas maneras lo queremos aclarar. Pero sí decir también, Alejandro, y a utilizar estos medios para decir algo que desde mi punto de vista es muy importante. Yo en particular creo que de repente los árboles no nos dejan ver el bosque. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros nos retrotraemos al año 2010, cuando empezaron las primeras iniciativas importantes en el tema de la salud, a ver la condición de salud que existe hoy día en Magallanes, cuesta reconocer todo lo que se ha avanzado. Sí. Estoy de acuerdo que no es suficiente, estoy de acuerdo que el Ministerio no nos ha dado todavía todas las posibilidades que tenemos de desarrollar el tema de los especialistas fundamentalmente, pero en el tema de salud propiamente tal, yo creo que Magallanes ha avanzado, pero en forma cuantiosa. Hay un montón de gente que lamentablemente tiene cáncer, pero puede ser tratado hoy día en Magallanes y no tiene que vender sus casas como era hace 15, 20 años atrás, o tiene que hacerse una intervención cardíaca y la puede hacer acá y no tiene que viajar y quedar, digamos, encalillado para todo el resto de su vida. Entonces, yo creo efectivamente que falta mucho,
pero también miremos, como decía algún político por ahí, miremos el vaso medio lleno. Claro. Hemos hecho algunas cosas, Sí. tenemos que avanzar mucho más. Yo tengo confianza en que este gobierno se empiece a notar, digamos, de alguna manera su situación de dejar una herencia importante, su impronta en los próximos años que pasan, y yo creo que en estos meses yo veo en realidad Sí. también motivado, más motivado al intendente, Qué bueno, más eso es motivado bueno. a los secretarios regionales ministeriales. Eso es muy bueno, porque en porque- definitiva le va bien mejor a la región. pero si en definitiva, Claro. la verdad es que no interesa cómo le vaya a uno en lo personal, más le interesa que le vaya bien a la región. Eso es lo que a mí por lo menos me abriga. Miguel, agradezco tu visita a los estudios de Radio Polar, desearte lo mejor en el camino que te queda como presidente del Consejo Regional. Te conozco por personal, saludar a tu familia muy afectuosamente, de La quienes verdad, provenimos mucho. del Hombres del Petróleo. Así que te vaya muy bien, pues Miguel, Te lo muchas agra- bendiciones, te que lo te vaya agra- muy bien. Y harto cuero de chancho, porque como Sí. le dijo la mamá del presidente Lago, ¿en qué se metió mi hijito? Sí. Yo creo que tu señora igual te lo debe haber dicho No en me algún la rato. dijeron que cuando me decían que era lo mejor que me podía pasar era que no salieran. Pero en realidad yo estoy contento. A mí me seduce mucho el tema del regionalismo, me seduce mucho el dar la pelea en el Consejo Regional y hacer escuchar la voz del Consejo y tratar de estar a la altura de la confianza que me entregaron la mayoría de los consejeros regionales en forma importante, y yo tengo un deber con eso, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para ello, así que te agradezco sinceramente esto, y bueno, tú sabes, estoy a tu disposición porque... Muchas gracias. no Una son conversación muchos años, así honesta que- y jamás cambies tu bueno, consecuencia. eso espero yo, que no tratar de cambiarla. Ahí Y está no, tu te, y servicio. no te quepa ninguna duda. Y te voy a decir una cosa que la he dicho hoy día en varias partes. Quien gane la primaria de la nueva mayoría es el nuevo alcalde de Punta Arenas. No tengo o ninguna alcaldesa. Se decreta. Leo Bustos, agradecerte en los controles, también a toda la amplia sintonía que nos ha enviado saludos, Facebook, WhatsApp, también en el Radio Polar, en este programa Última Conexión, en este primer capítulo. Con el Gabo Márquez me voy a despedir, mi ídolo, el mejor periodista. Y saludar a Camilo Jerez también, que en el canal de Polar TV está haciendo el control. Así que será hasta mañana, pues a las 10 de la noche, 22 horas, seguimos con esta Última Conexión. Que estén muy bien, un abrazo, chao.